su experiencia han encontrado que no existe una sola tecnología para desarrollar, ¿cierto? Existen muchas tecnologías, hay muchos que hablan, por ejemplo, de .NET, otros que hablan de PHP, otros que hablan de Angular, ¿cierto? Entonces existen diferentes servidores web, servidores de aplicaciones también son conocidos, y uno cuando piensa en la web, piensa en páginas, ¿cierto? En páginas a las que puedo acceder por un navegador o por un browser, también es conocido como browser. Pero resulta que cuando hablamos de web se hace referencia a recursos orientados pues al Internet, que no solamente son páginas web, sino también otro tipo de recursos. Por eso es más usual o es más acorde el término de servidor de aplicaciones. ¿Listo? Entonces, ¿cómo interactúa este de aquí? Este, como les digo, es uno de los servicios más típicos que se encuentran en un servidor. Entonces, vamos a hacer la contextualización, listo, para posteriormente ejecutarlo. Este es uno de los servicios que sí vamos a poder probar de forma más sencilla, listo, en nuestros equipos. Eh, en este caso, pues en la máquina virtual que yo tengo para mostrarles a ustedes que en efecto está funcionando. Entonces por acá nosotros vamos a tener nuestro servidor. Igual hay algo que nosotros nos hemos dado cuenta que es indispensable y es estar en red, en la misma red, que cuando estamos en internet pues estamos en la misma red de los recursos que están ofertados vía internet. Entonces por esa parte pues estaríamos en la misma red. ¿Listo? Entonces hay algo esencial que es eso, estar en la misma red. Que nosotros pues ya hemos visto, ya hemos usado algunos símbolos que ahorita los usamos de forma indiscriminada, pero ustedes ya cuando estudien su asignatura de redes, como les he comentado en casi en todas las ocasiones, ya van a mirar cuál es la diferencia entre esos equipos. ¿Listo? Entonces por aquí yo voy a tener un dispositivo de conexión, digamos acá. Bueno, utilizamos este panel de conexión. Listo, el hecho de que yo use aquí un panel de conexiones cableado, pues no quiere decir que solamente la conexión sea cableada, ¿cierto? Sino que puede ser de diferentes tipos. Entonces es esencial que haya, que estén en red. ¿Listo? Ya ellos al conectarse al equipo ya les solicitarían al servidor de HCP que les asigne IP, etc. El firewall pues si tiene permisos ya permitiría la navegación, en fin, eso es algo que ya nosotros conocemos, ¿cierto? Entonces aquí nuestro servidor estaría en red con los otros equipos para que de esa forma él pueda ofertar una serie de recursos, un conjunto de recursos. ¿Y cuáles son ese conjunto de recursos? Son elementos web, son aplicaciones web o aplicaciones que funcionan bajo el protocolo HTTP o HTTPS u otros protocolos también. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí nuestro servidor web estaría en red, obviamente, en red con los equipos. ¿Y qué sucede? Resulta que el internet no, o la transferencia de datos no sucede así por así. En la transferencia de datos nosotros tenemos que hablar de ciertos protocolos. Ahí dejo el chat por si tienen alguna pregunta también. ¿Listo? Yo estoy pendiente. Necesitamos hablar de algunos protocolos. Algunos ya los nombré en este momento, ¿cierto? Que son el protocolo HTTP y el protocolo HTTPS, que es la forma más común de encontrar. Miren que, por ejemplo, si nosotros vamos aquí y hago clic aquí en la URL, la copio, miren que inicia con uvirtual.unicesmac.edu.co. Si yo la copio y la pego aquí, miren que hay cosas que no nos muestra el navegador. Pero eso ya lo vamos a comprender por qué.
Miren que ahí hay un http dos puntos slash slash u virtual, mientras que acá ese http no se observa. Porque para el navegador ya es intrínseco que se va a trabajar por ese protocolo, el protocolo HTTP. ¿Listo? Y al igual que hemos visto nosotros en otras ocasiones, hay protocolo, ¿cierto? Y también hay puerto. Resulta que para los servicios web también hay protocolo, que es el HTTP o el HTTPS, o, y también hay puerto, que usualmente para el HTTP es el 80, ¿se acuerdan que mirábamos? Y para el HTTPS no recuerdo, pero sí, en la práctica de sistema del firewall miramos por ahí. Pero listo. Ese es en esencia lo que nosotros vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es el intercambio con estos elementos? Resulta que al igual, por ejemplo, cuando estudiamos el servidor de HCP, el cliente le decía al servidor que por favor le dé permisos y que le permita estar en la red y él le enviaba las configuraciones. Siempre vamos a tener ese intercambio de datos. Con los diferentes servidores vamos a tener ese intercambio de información. Entonces, también aquí en el caso del servidor HTTP vamos a tener intercambio de paquetes. ¿Listo? Ese intercambio de paquetes, perdón, ese intercambio de paquetes vamos a realizarlo y vamos a representarlo con un cuadrito, así como lo hemos hecho. Solo que no recuerdo dónde está el cuadrito. Mayor forma, insertar, contenedor. No recuerdo dónde está. A ver, miremos. Por aquí. Por aquí están. Usemos, por ejemplo, el rectángulo. Aquí debe haber formas básicas de llamar de flujo. Profe, por ahí el chat dijo el compañero que sí está grabando la clase, profe. Ah, sí, sí, la puse a grabar hace un momentico. Ah, listo, profe. Ah, vale, vale, sí, perdona. Sí, sí la estoy grabando. Es que la vez anterior sí me olvidé. Es que la parte de la discusión no la quería grabar, porque pues sabía que ahí iban a tomarse un tiempito. Pero ya cuando miramos el tema me olvidé de poner a grabar y bueno, reinicié. Pero creo que en el video no sé si ahí ya me alcanzaron a revisar el video que les compartí y les resumí pues lo que habíamos visto. Les expliqué el diagramita que habíamos hecho. Ahora no voy a encontrar una forma. No me acuerdo cómo la buscaba. Ok, pues. Bueno, sí, no es este. Listo. Resulta que cuando hablamos del protocolo HTTP debemos tener en cuenta dos cosas muy importantes que cuando ustedes trabajen en aplicaciones web van a tener que conocerlas. ¿Listo? Y es que para hacer el intercambio, para hacer el intercambio en una solicitud HTTP hay dos elementos importantísimos, que es la solicitud y la respuesta. ¿Listo? Son dos elementos diferentes. Una cosa es la solicitud y otra cosa es la respuesta. Por eso yo aquí voy a simbolizar dos paquetes. Entonces voy a tener el paquete para la solicitud y otro paquete para la respuesta. A ver, aquí parece que puedo dejar uno solo. No, no es.
Entonces voy a tener un paquete para la solicitud y otro para la respuesta. Entonces aquí es muy usual que el cliente haga la solicitud y el servidor haga la respuesta. ¿Listo? Entonces tenemos la solicitud que viene desde el cliente. Esta es una solicitud HTTP que ya vamos a mirar algunos de los elementos que tiene, que también es importante conocerlos. Listo, la solicitud HTTP. Y esta solicitud HTTP viaja, ¿cierto?, hasta llegar al servidor. El servidor recibe esa solicitud y la interpreta. Para dar respuesta a esa solicitud, él arma un paquete de respuesta HTTP y la envía hacia el servidor, hacia el cliente, perdón. ¿Listo? Pero esta respuesta y esta solicitud tienen diferencia. ¿Qué pasa? Nosotros en la solicitud, por ejemplo, cuando vamos a solicitar a una panadería o a un almacén la compra de algo, nosotros llegamos a la panadería y le decimos, vecino, véndame 1000 de pan de dulce. Esa es la solicitud. Entonces en la solicitud nosotros entregamos los detalles de la solicitud y el dinero para esa solicitud. Y en la respuesta, el señor de la panadería lo que nos entrega es una bolsita con el pan y pues si nos sobró dinero también nos entrega el dinero que sobró. En el caso de que la respuesta sea exitosa, ¿cierto? Fuimos a comprar 1000 de pan de dulce, nos dio 1000 de pan de dulce. Entonces miren, ahí en ese primer caso la respuesta es exitosa y es diferente a la solicitud. Nosotros entregamos dinero, él nos devuelve productos, ¿cierto? Porque él arma la respuesta. En ese caso la respuesta fue exitosa. Resulta que, ¿qué pasa si usted va y le dice, vecino, véndame 1000 de pan de dulce? Y el vecino le dice, discúlpeme joven, el pan de dulce se acabó, solamente hay pan de sal. Ahí tenemos una solicitud de comprar pan de dulce y una respuesta de que no le pueden vender pan de dulce, ¿cierto? Ahorita coloco los ejemplos así para que nos vayamos contextualizando, pero hay algo en el trasfondo de esto de acá. ¿Listo? Esa es una respuesta también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros armamos las solicitudes, ¿listo? Nosotros armamos la forma o qué es lo que vamos a pedir, cómo lo vamos a pedir, cómo lo vamos a recibir. ¿Listo? Y la respuesta tiene el resultado de esa solicitud y el valor de éxito o de fracaso de esa solicitud. Vamos a hacer un poquito de hincapié aquí. ¿Listo? Entonces, yo voy a copiar este de aquí y lo voy a colocar un poco más grande por acá. Listo, voy a tapar un poquito mi diagrama y lo voy a colocar más grande por acá. Resulta que en una solicitud de HTTP nosotros tenemos secciones básicas. ¿Listo? Entonces, tenemos una sección, por ejemplo, que es la sección de cabeceras. Cabecera. En donde los elementos principales es la URL que vamos a consultar, porque estamos haciendo la solicitud, no lo olviden. Entonces es la URL a la cual vamos a solicitar, www.unicesma.edu.co. Hay algo más que quizás ustedes no lo han trabajado aún, que se llama el verbo HTTP, el verbo por el cual vamos a solicitar, que existen diferentes, existen post, get, etc. Ahora vamos a mirar de dónde sale eso y para qué son utilizados. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a decirle el verbo get. ¿Listo? Por aquí también podemos mandar la forma en que nosotros vamos a transferir datos. ¿Listo? Por ejemplo, podemos decirle que vamos a trabajar transfiriendo datos a través de la anotación JSON, etc. ¿Listo? Esa es la parte de la cabecera, pero resulta que también nosotros tenemos un cuerpo de la solicitud HTTP. Y usualmente en el cuerpo de la solicitud HTTP lo que viajan son parámetros. ¿Listo? Entonces viene, como su nombre lo dice, el cuerpo de la solicitud tiene los parámetros, por ejemplo, nombre, Pepito.
apellido, Pérez, etcétera. Y este body, este cuerpo, perdón, aquí no olvidé de colocar cuerpo. Este cuerpo, la interpretación de este cuerpo depende en muchas ocasiones del verbo que se esté utilizando, ¿listo? Eso en cuanto a la solicitud. Esos son dos componentes básicos en la solicitud que luego los miraremos más detenidamente, ¿listo? Estos son los dos componentes principales, los componentes esenciales de una solicitud. Pero resulta que también nosotros tenemos una respuesta a esa solicitud. ¿Y cómo es la respuesta a la solicitud? Entonces, por aquí sería la respuesta. Ya no vamos a necesitar una URL, ¿cierto? Porque sabemos quién nos responde. No necesitamos un verbo porque es una respuesta. No es un verbo de solicitud, sino una respuesta. Lo que sí necesitamos es el tipo de respuesta. Entonces por allá hay un código de respuesta. Y les voy a colocar uno aquí, a ver si de pronto ustedes lo han visto. Un código de respuesta y por aquí llegan los parámetros también, resultados de la solicitud. ¿Listo? Entonces por aquí podría llegar, no sé, en el cuerpo de la respuesta. Claro que ya no llega como body, sino como el resultado. ¿Listo? Un result. En el cual nosotros miraríamos, por ejemplo, un listado. Entonces aquí un listado supongamos que esta sea una solicitud de estudiantes a cargo del docente Pedrito Pérez en la Universidad de Unicelma. Y acá pues llega 404, ahorita miramos, y en el cuerpo pues llegaría el listado de los estudiantes. ¿Listo? ¿Alguien ha visto este código? 404. Sí, profe, es el de error. No estoy mal. Eso. Es un error Que de no, que no se encontró una página web. Por ejemplo, si yo aquí escribamos una barbaridad. Ahí. Miren, aquí dice no se pudo encontrar el registro de... Ah, no, pero es que este es un error de base de datos. Escribamos otra cosa. Coloquémosle uvirtuales. Vamos a ponernos aquí. Virtual. Y acá coloquémosle votos. Miren, ahí está. Not found quiere decir que no se encontró y ese es el código de error que me está entregando, aunque ahí es un error diferente. Pero bueno, ahí podemos intuir. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que hay... Ah, no, sí está. Perdón. Sí está el error. Miren, aquí dice 404 not found. Miren, aquí encima en la pestaña dice 404 not found. ¿Por qué? Porque no se encontró la página y resulta que hay un estándar de códigos de comunicación en el protocolo HTTP. Y esos códigos hay un listado y están clasificados. Por ejemplo, miren aquí está, en esta página está el índice del contenido. Entonces, cuando es un código del tipo 100, quiere decir que son respuestas informativas. Cuando es código del tipo 200, quiere decir que son peticiones correctas o respuestas correctas. Códigos del tipo 3 son redireccionamientos. Códigos del tipo 4 son errores en cliente. Ojo ahí, errores en cliente. Y código del tipo 5 son errores en el servidor. Luego vamos a mirar un poquito de esto. Esas son las clasificaciones de los códigos. Y los códigos más frecuentes son, por ejemplo, 200 OK, 201 creado, 202 aceptada, 203 no hay información de autorización, 204 no hay contenido, 205 contenido reseteado o restablecido, hay diferentes, ¿listo? Y por ejemplo en los de error busquemos ese 404 que está aquí. Dice el recurso de la solicitud, request, no se ha podido encontrar, pero podría estar disponible en el futuro. Se permiten requests subsecuentes o solicitudes subsecuentes por parte del cliente.
¿Listo? Son códigos. Son códigos que me dan información del resultado de la respuesta. Por ejemplo, cuando decíamos, vecino, véndame 1000 de pan de dulce y él me decía, no hay pan de dulce, probablemente era un código de error de que no se encontró el recurso, 404. No sé, el recurso no se ha podido encontrar, pero podría estar disponible en el futuro. ¿Listo? En este momento no hay pan de dulce, pero si viene en la tarde, que se termina de hacer el pan de dulce, lo va a encontrar. ¿Listo? Esos códigos son importantes saberlos, al menos la inicial, ¿cierto? Ahí ya sabemos que el 400, cualquier error con 400, hace referencia a que es un error en cliente. ¿Listo? Y cualquier 200 hace referencia a que todo salió bien. ¿Listo? Y hay otro elemento que miramos aquí. Aquí cabecera, ¿cierto? En la solicitud. Otro elemento que hace referencia al verbo HTTP. Entonces existen diferentes verbos HTTP. ¿Y por qué existen diferentes? Porque depende de qué es lo que nosotros vayamos a solicitar. Ese verbo le da a entender al servidor qué tipo de solicitud vamos a hacer. Existen muchos. Los principales son estos, por ejemplo, get, miren que es el que utilicé, hit, post, put, delete, connect, options, trace, patch, etc. Y cada uno es utilizado para una finalidad en particular. Por ejemplo, get, si nosotros lo traducimos, es traiga u obtener, dem, ¿cierto? Entonces get sería el método get, miren para qué se le utiliza. Solicita una representación de un recurso específico. Solicita de traiga, obtenga, deme, ¿cierto? Hit pide una respuesta idéntica a la de una petición get. Post, este hit ya lo vamos a ver. Los que más se utilizan son get, post, put, delete y esos cuatro son las operaciones básicas usualmente cuando se trabaja con sistemas transaccionales. En post, por ejemplo, dice el método post se utiliza para enviar a una entidad o un recurso en específico, causando a menudo un cambio en el estado o efectos secundarios. Casi siempre se lo utiliza para crear elementos. Put dice reemplaza todas las representaciones actuales del recurso de destino con la carga útil de la petición, es decir, para hacer actualizaciones, y delete para borrar. Entonces, cuando nosotros le decimos en una petición, en una solicitud, que vamos a utilizar el verbo get, es usualmente para solicitar recursos, ¿cierto? Si le decimos que vamos a utilizar el verbo post, es usualmente para enviar recursos para que se creen. El verbo put es para modificar recursos en un servidor. El verbo delete es para eliminar un recurso del servidor. Y así tenemos diferentes elementos de los verbos HTTP. ¿Listo? Miren aquí que me dice ver también HTTP headers, es decir, las cabeceras de los HTTP. Y miren que por aquí tenemos diferentes elementos, pero listo. Por ahorita vamos a comprender esta parte de aquí. En un momentico miramos un pequeño video que nos va a ayudar también a mirar algunas particularidades de esas solicitudes y cómo es la interacción con los servidores. Entonces, hay algo importante que nosotros debemos tener en cuenta y es que en efecto nosotros hacemos la solicitud a un servidor, el servidor nos responde, ¿cierto? Pero este servidor no es único en tecnología. Resulta que pueden haber un servidor web de un tipo, por ejemplo, un servidor web para .NET, un servidor web para aplicaciones de Node, un servidor web para aplicaciones HTML puras, etc. Y todo se trabaja a través de este protocolo, como les decía hace un momento. Él envía la solicitud, ¿cierto? Llega hasta el servidor interpreta esa solicitud y arma una respuesta. ¿Listo? Al armar la respuesta, la envía hacia quien solicitó y listo. El solicitante se encarga de interpretar esa respuesta. Ahora bien, resulta que por allá nosotros mirábamos unos códigos de error de cliente y otros códigos de servidor, ¿cierto? Entonces, usualmente, dentro de una aplicación web que estaría alojada aquí en el servidor, ¿cierto? Vamos a dejar esto por aquí. Dentro de una aplicación web que está alojada aquí en el servidor,
esa aplicación web se comunica con un servicio. Entonces, cuando se habla de errores de cliente, no quiere decir que el error sucedió solamente aquí. Puede que haya sucedido aquí, pero puede que se trate de un error que el cliente web, ahorita miramos algo ahí, que el cliente web no pudo interpretar la respuesta a una solicitud o algo así, o que en la respuesta hubo algún parámetro diferente. Mientras que cuando hablamos, esos son los errores de tipo 400, ¿cierto? Mientras que cuando hablamos de los errores de tipo 500, hace referencia a que en el servidor, haciendo una consulta a la base de datos o en la búsqueda de un recurso, falló en el servidor. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros usualmente el servidor de aplicaciones lo miramos como un lugar donde van a reposar nuestras páginas web, y en esencia es así. Allá reposan nuestras páginas web, nuestros recursos web. Entonces nosotros tenemos por aquí, por ejemplo, carpeta, buscamos carpeta. Eso, por aquí, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra carpeta de aplicaciones en el servidor, quien aloja nuestras aplicaciones. ¿Listo? Y esas aplicaciones, esa carpeta de aplicaciones tiene varias aplicaciones, entonces puede estar la aplicación 1, ¿cierto? Puede estar la aplicación 2, o puede estar la aplicación 3. Estas son las aplicaciones que están en este servidor web. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este señor cliente solicita acceder a una de esas aplicaciones, envía la solicitud igual al servidor web, y el servidor web va a decir, estoy recibiendo una solicitud hacia una URL en específica. Entonces él es el encargado de decir, a ver, esa solicitud corresponde a esta aplicación, a la aplicación 3. Él arma la respuesta con la aplicación 3 y la envía. La envía acá como respuesta, la envía al cliente. ¿Listo? Al enviarla al cliente, pues ya el cliente interpreta ese elemento de ahí. Y usualmente cuando se hace la primera interpretación, lo que hace el servidor es enviar el código HTML de esta aplicación de aquí. Se hace una transferencia de código en esencia, de código HTML. Otras veces cuando se transmiten datos, se utiliza estándares como JSON o XML. ¿Listo? Pero esa es en esencia la operación de un servidor web. Tenemos la búsqueda de un recurso, ¿cierto? De una aplicación. Miren que el servidor web aloja bastantes aplicaciones, entonces él debe saber para esta solicitud con cuál aplicación es la que voy a responder. ¿Listo? Y ya vamos a mirar por ahí unos ejemplos. Hasta ahí, muchachos. ¿Hay preguntas? ¿No? ¿Es claro? Listo, entonces vamos a mirar un pequeño videito que puede establecer un poquito más de claridad e iniciamos la configuración de ese tipo de servicios. Déjenme, yo busco por aquí el video. Vamos por acá. Bueno, aquí les voy a mostrar una pequeña presentación. Que esta es de frameworks, pero sirve muy bien para explicar ese tipo de cosas. Voy a mostrársela rapidito, aquí igual está incluido el video. Aquí está lo que les decía de los tipos de errores, pero bueno, aquí vamos a mirar otras cositas. Bueno, en esencia aquí hay diferentes frameworks, ¿cierto? Que funcionan dentro de Internet. Para mirar cómo funciona el Internet, nosotros sabemos que tenemos un conjunto de elementos que intervienen, que es una red mundial, ¿cierto? Por aquí voy a mirar, me confirman si escuchan el audio del video, muchachos.
Cuando nos conectamos a Internet, cosa que pasa casi todo el tiempo, no solemos pensar en toda la ingeniería que existe detrás. ¿Sí se escucha el audio, muchachos? ¿O Está un poquito bajo, profe, el volumen. probemos ahí? Nos comunicamos en segundos con cualquier lugar del mundo. Ahí ya, profe. Cuando nos conectamos a Internet, cosa que pasa casi todo el tiempo, no solemos pensar en toda la ingeniería que existe detrás. Nos comunicamos en segundos con cualquier lugar del mundo y probablemente pensemos que toda la información circula por el aire o por satélites. Pero esto no es así. Hay 1 millón de kilómetros de cables submarinos que hacen que podamos usar Internet. ¿Cómo funciona esta tecnología? Antes de averiguarlo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y de activar las notificaciones. El 97% de la información que circula por Internet lo hace mediante cables submarinos que cruzan los océanos de una punta a la otra del mundo. Es decir, la tecnología satelital es marginal y sirve simplemente para lugares que están realmente muy aislados. Esto se debe a que la distancia recorrida es mucho menor. Por ejemplo, ¿Cómo? Se fue el sonido, profe, no. Se fue el audio. entre Japón y Estados Unidos, 2 puntos distantes del mapa, hay unos 9.000 kilómetros. No, nada, profe. Listo, bueno, este lo podemos dejar ahí. En esencia es cómo funciona el Internet, que creo que ya hemos hablado de ello. Que en esencia es una gran cantidad de cables que van por el mar, por las montañas, ¿cierto? Hasta llegar a las antenas, pero listo. Aquí, bueno, tenemos diferentes servicios ofertados a través de Internet y en esencia tenemos unos servicios que se ofertan, ¿cierto? En la capa de aplicaciones, que a nosotros en este momento nos interesa este servicio HTTP. Una aplicación web pues funciona a través de un navegador, listo, que también es conocido como browser, y tenemos por ejemplo esos de ahí, que hay otros más, ¿cierto? Está Opera, está el nuevo Internet Explorer, etc. Estos, bueno, son conceptos que vamos a estudiar más allá. Perdón, sí, estos son elementos que se estudian en detalle, por ejemplo, en frameworks. Aquí lo que les decía de los verbos, ¿cierto? Los verbos HTTP según una clasificación, los tipos de errores, que eso sí los vamos a conocer, este no, y este de aquí. Este diagramita me sirve. Entonces, tenemos nosotros la siguiente especificación. Tenemos que a través de un navegador web se hace una solicitud o una petición HTTP. ¿Listo? Voy a colocar por aquí el enlace. Entonces, el navegador es el encargado de armar esa solicitud. Entonces envía la solicitud con la solicitud más las cabeceras más el cuerpo de la solicitud a través del protocolo HTTP. ¿Listo? Ese protocolo HTTP, ahí sí observan, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Ese protocolo HTTP necesita ser interpretada, esa solicitud necesita ser interpretada. ¿Y quién es el encargado de interpretarla? El servidor web. Aquí está. Cambio este por un lapicito. Aquí está, miren, el servidor web es el encargado de interpretar esa solicitud. ¿Listo? Cuando interprete la solicitud, él debe mirar cuál de las aplicaciones que están almacenadas en el disco duro es la que va a responder a esa solicitud y cuál es el elemento que se está solicitando. ¿Listo? Ya cuando tenemos ese elemento, entonces ya él le dice, estoy preparado para responder. Cuando está preparado para responder, el servidor web es el encargado de armar la respuesta con las diferentes cabeceras que va a tener. ¿Listo? Y la envía también a través del protocolo HTTP. ¿Listo? Envía esa respuesta al protocolo HTTP. Y ya cuando llega la respuesta al navegador, el navegador es el encargado de interpretar esa respuesta. ¿Listo? Esa es en esencia
la interacción que hay en un servidor HTTP y un cliente. ¿Listo? Por aquí vamos a mirar la forma. Yo les voy narrando el video si no se escucha el árbol. Si no se escucha el audio, yo les voy narrando el video de qué es lo que está sucediendo. ¿Listo? Entonces, Para ser un buen desarrollador es importante entender lo que sucede detrás de cámaras en una aplicación web. Veamos un ejemplo paso a paso. Digamos que abrimos Listo. nuestro browser e ahí por ejemplo introducimos la tenemos el dirección navegador. www. Nos dice la página que vamos a consultar, el Lo protocolo. primero que miren lo hace el está browser aquí, es tomar protocolo esta está aquí. dirección conocida como URL y dividirla en segmentos. El protocolo tenemos HTTP, el protocolo, el servidor ahí lo va diciendo también. Tenemos www.mipaginadeejemplo.com, la dirección el que vamos a puerto consultar o el 80, servidor, un y el puerto que recurso que vamos a estamos consultar solicitando, que en este y el caso es recurso inicio. que vamos a solicitar. Por lo general, ¿Listo? uno no escribe ni Todo el esto protocolo ni el se puerto, resume o se porque tiene HTTP como un y 80 elemento de son la los valores cabecera. por Y ahí default miren que para la en el comunicación en video se Internet. quitó el protocolo y El el browser puerto. toma esta ¿Por información qué razón? Porque por mediante el defecto se toma el protocolo TCP/IP, HTTP que es la y base el de la puerto 80. El comunicación puerto en 80 es el Internet. puerto por Establece defecto una conexión de con el trabajo servidor, del, que puede estar del ubicado en servicio cualquier web. lugar del ¿Listo? planeta. Del protocolo Una vez HTTP. establecida la conexión, el browser envía lo que se conoce como protocolo una viaja solicitud a través HTTP al de servidor. TCP y ahí La tenemos un solicitud ejemplo contiene de la tres solicitud. secciones. La línea Entonces inicial tenemos contiene el método a la ejecutarse, el get, primer elemento, seguido del que es recurso que el estamos verbo, solicitando, miren, el verbo /inicio, HTTP, y por último la la dirección que versión del vamos a consumir HTTP que estamos y utilizando, una sería la versión del 1.0. método. Los ¿Listo? headers son uno o más líneas que En nos las indican cabeceras qué tipo de nosotros respuesta tenemos estamos esperando del el- servidor. Y por último, cuál en el es body la- se puede incluir la cualquier forma información como vamos a adicional transmitir los que se le datos. quiera En este enviar al momento, por ejemplo, servidor, está establecido pero como como ven test. es opcional. Y aquí en el La cuerpo solicitud es va empaquetada y es enviada hacia el y servidor, pueden ir datos dando inicio a lo que y se conoce también como los server-side elementos script. que vamos a En solicitar. este paso, el servidor ¿Listo? toma la Ahí se solicitud envía la y solicitud la a procesa través de la utilizando una red. aplicación escrita generalmente en algún el lenguaje de servidor de programación aplicaciones como PHP, interpreta la ASP, solicitud Ruby, según Python, Java o un Perl. lenguaje, pues como También les es decía, hay común que durante diferentes este paso servicios el o servidor se conecte a servidores una de base de aplicaciones que datos sirven para obtener o interpretar esos almacenar servicios, información. esas Las bases peticiones, de datos más comunes son MySQL, y las resuelve PostgreSQL, según el recurso Oracle que y tenga aquí. Microsoft SQL ¿Listo? Server. También la aplicación ya Finalmente, sería el el encargado servidor de hacer obtiene la esas consultas respuesta a las bases de HTTP datos que que grabamos se va a en el enviar de video, y vuelta. se arma la La respuesta. respuesta es muy similar a la Entonces solicitud. se arma la Contiene la respuesta línea con una línea los inicial que headers tiene y el body, el código, pero con algunas el código de diferencias. respuesta. Miren que aquí Por son ejemplo, 200, en la que línea quiere decir inicial ok. ya no se va a Un enviar encabezado el método también le a dice el ejecutarse, tipo de sino el transferencias de resultado, recursos que que va en este caso a es enviar. 200 OK, Por ejemplo, porque todo se texto, llevó a en cabo este caso puede ser correctamente. JSON o puede Los ser headers contienen XML información o sobre la data que diferentes se está enviando en el elementos. body. Y el body Y aquí contiene la data, se que en este envía caso una es información un archivo adicional a esos HTML. elementos. Cuando el En browser el cuerpo, pues, recibe el diría el contenido HTML, de lo la- primero que hace de la es crear respuesta. una representación No el interna contenido ya de la conocida solicitud, como sino de la HTML respuesta. DOM. El ¿Listo? browser va tomando cada uno de los Y elementos ya el navegador y es los el va encargado de uniendo interpretar para esa formar una respuesta. estructura de ¿Listo? árbol. Esta parte Por del DOM ya la miraríamos después. Listo, esto ya. ¿Listo? Ahí es clara ese funcionamiento. Miren que las solicitudes y respuestas siempre se van a enviar, siempre se van a enviar. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, profe. Listo, Esteban. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, aquí ya no es muy importante, o bueno, sí tiene una importancia, pero está en un segundo plano la dirección IP, porque casi siempre lo que nosotros hacemos es acceder a los servidores a través de dominios, de nombres de dominios, que los nombres de dominio ya son administrados y gestionados por un servidor denominado el servidor DNS, que ya lo vamos a ver también aquí en clase. ¿Listo? Bien. Entonces, eso es en esencia el funcionamiento de nuestro servidor web. ¿Listo? Vamos a mirar entonces en Windows Server cómo es que lo habilitamos y cómo es que lo trabajamos. Como yo les decía, existen diferentes tecnologías. Existe, por ejemplo, la imagen que yo les mostraba acá en la presentación. ¿Cierto?
Aquí, miren, existen diferentes frameworks y diferentes tecnologías de trabajo. Está, por ejemplo, Node, está Loopback, Express, Ruby on Rails, Django, .NET, aplicaciones Java, aplicaciones en Python. Todos estos elementos tienen sus servidores de aplicaciones. Casi siempre se opta por utilizar un servidor genérico, que suele ser un servidor denominado Apache. ¿Listo? Pero cada elemento pues tiene su servidor especializado. Por ejemplo, para las aplicaciones creadas en Visual Studio con frameworks de Microsoft está el servidor de aplicaciones Internet Information Service, que es el servidor especializado para eso. No quiere decir que no se pueda desplegar en otro servidor de aplicaciones como Apache. Sí se puede, solo que hay que agregar algunos elementos. ¿Listo? Por ejemplo, para Node es un entorno para ejecución de aplicaciones en JavaScript. Entonces también el servidor de aplicaciones requiere de Node. Y en algunos otros casos, aplicaciones construidas en Node, por ejemplo en Angular 7, Angular 8, despliegan sobre un servidor Apache. Son tecnologías compatibles. ¿Listo? Entonces existen diferentes servidores. Por ejemplo, para las aplicaciones Java creo que se utiliza Tomcat. Sí, Tomcat se utiliza. Y hay diferentes servidores también para desplegar ese tipo de aplicaciones. Por ejemplo, para Java hay varios servidores. Para desplegar en Node también hay varios servidores de aplicaciones. Para desplegar en .NET también hay varios servidores de aplicaciones, etcétera. Hay muchos servidores que nos van a permitir a nosotros establecer el servicio, permitir el servicio. Nosotros aquí vamos a mirar los dos más conocidos. El servidor Apache, listo, y el servidor Internet Information Service. Entonces, vamos a iniciar por Windows. Acá yo tengo mi sistema operativo Windows, en el cual ya teníamos desplegado nuestro servidor DHCP. Listo. ¿Recuerdan cómo hicimos la instalación del DHCP? ¿Alguien recuerda cómo hicimos la instalación del DHCP? Que fue el primero de los servidores. Cristian, ahí tengo en el chat un comentario que dice poco. ¿A qué hacía referencia ese comentario? Ya, ¿se entendió poco o se escuchaba poco? Que se escuchaba poco, profe. Ah, listo, listo. Listo. ¿Recuerdan cómo hicimos la instalación del servidor de DHCP en Windows Server? Que yo les decía, acuérdense que este lo vamos a volver a utilizar. Este es el asistente que siempre nos va a ayudar a hacer la instalación, ¿se acuerdan? Bueno, parece que no lo recuerdan, pero es normal porque no lo hemos usado muchas veces, solamente una vez. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir aquí a la sección de agregar roles y características. En este momento hagamos una prueba, miremos por acá. Tengo Chrome, sí. Vamos a decirle aquí en Chrome, miremos a ver qué sucede. Aquí vamos a decirle localhost. Eso mismo. Cuando yo le digo localhost, me dice que se rechazó la conexión. A ver, parece que fue algo del firewall, miremos. Desactivamos el firewall un momentico para... Ah, es que yo creo que había dejado unas reglas. Cuando hicimos la prueba del firewall en Windows. Vamos a desactivarlo un momentico a ver qué nos dice, porque ahí nos da un error del firewall. Miremos, y miren, en efecto nos sigue dando el error. Ahí descartamos ya que sea el firewall. ¿Y es por qué? Porque nosotros no tenemos un servidor de aplicaciones ahorita instalado.
Ahí lo que estamos haciendo es una solicitud a HTTP. ¿A dónde? A localhost, a mi host local, que también lo podría expresar así, 127.0.0.1, que igual me dice que no se puede acceder al sitio, que no hay nada ahí. Estamos haciendo la petición y nadie nos responde, por lo tanto nos dice, lo siento, no puedo. Vamos a instalar el servidor web y vamos a mirar cómo funciona. Entonces le decimos que vamos a agregar un rol o característica. Este asistente ya lo conocemos, ¿cierto? Vamos a hacer la instalación basada en características o en roles. Seleccionamos nuestro servidor, que era este que lo habíamos nombrado como Windows Server 2020, Windows Server Sistemas Operativos 2020, y listo. Aquí ya accedemos a la instalación de nuestras características. Y por aquí vamos a encontrar uno que se llama servidor web, miren. Y está el nombre del servidor web, Internet Information Service. Si yo hago ahí, si hago clic ahí, miren que dice servidor web. Proporciona una infraestructura de aplicaciones web confiable, administrable y escalable. Este es el que nosotros queremos. Este es el propio, el original de Microsoft. Entonces, recuerden, IIS, 2I, IIS, IIS, hace referencia a Internet Information Service. Ese es el nombre. Ese es el nombre del servidor web. Entonces le voy a decir, sí, yo quiero este. Él me dice de estos elementos cuáles herramientas quiere incluir. Entonces, estas son herramientas de administración. Recuerden que en el HTTP también en el DHCP también nos decía qué herramientas queríamos incluir para la administración. Vamos a decirle que sí. Esta es la consola de administración que ya la vamos a usar. Le decimos que la incluya y vamos a siguiente. Esta parte es bien importante. Como les decía, este servidor es destinado prácticamente a publicar aplicaciones de Microsoft. No quiere decir que no pueda publicar una aplicación de PHP o otro tipo de aplicaciones. Sí puede, solo que ahí hay que establecer diferentes configuraciones. Inicialmente queda listo para Microsoft. Y resulta que las aplicaciones de Microsoft, las aplicaciones construidas con los frameworks de Microsoft, usualmente solicitan un framework, una versión del framework. Entonces miren que aquí está, por ejemplo, las diferentes características de el .NET Framework, que es sobre las cuales se construyen las aplicaciones. Esos son los frameworks sobre los cuales se construyen las aplicaciones. Entonces es muy recomendable hacer las instalaciones de los frameworks con la mayor cantidad de características. Si usted no tiene establecido exactamente qué tecnologías o qué aplicaciones va a distribuir a través de su servidor, es mejor dotarlo de varias herramientas. Bueno, hay dos visiones, ¿no? O dotarlo de varias herramientas o dotarlo de las esenciales. Ahí ya depende de la experticia y también de la lógica o de cómo se mueva la empresa en la cual se está haciendo la administración. ¿Por qué razón? Porque si es una empresa en la cual haya muchos desarrollos y no están estandarizadas las tecnologías, entonces usted si hace la instalación de unos servicios básicos y luego viene una tecnología X y no está soportada, entonces a usted le toca instalar los soportes para esa tecnología y luego desplegar. Viene ahora una tecnología Y que no está soportada, entonces le toca instalar esas tecnologías de soporte y luego desplegar. Viene la Z, lo mismo. Entonces ahí invierte tiempo en instalación de recursos y luego en el despliegue de aplicaciones. También está la otra cara, ¿no? Si nosotros hacemos la instalación de todos o de la mayor parte de los componentes en la instalación del servicio, entonces instalamos una vez y luego ya las aplicaciones que queramos desplegar, simplemente basta con cargarlas en nuestro servicio y listo. Ya no tenemos que andar habilitando nada más. Además que es recomendable habilitar una gran parte de los recursos y de las tecnologías de soporte, porque a veces los errores que entregan las aplicaciones desarrolladas en Microsoft o en cualquier otra tecnología no son muy dicientes.
Entonces, cuando se produce un error, uno queda un poco desorientado porque el error no es muy claro. Y muchas veces es por falta de componente. Ahorita, pues para no tardarnos mucho en la instalación, porque recuerden que esto descarga elementos de la web, entonces vamos a dejar una configuración básica, que puede ser .NET Framework 4.7, por aquí ASP.NET. Por acá miren que tenemos la versión 3.5 del framework.NET, que incluye la versión 2 y la versión 3, la activación HTTP, la activación no HTTP, etc. Hay otros. Y por aquí tenemos más elementos de IIS. Miren que por aquí está, por ejemplo, la extensión IIS de WinRM, la IIS Management o Data, que eso es para, creo que es para para minería de datos, perdón. Miren que por aquí está el núcleo de web hospedable IIS. Eh, Prácticamente cuando uno hace una instalación por completitud, lo que hace es seleccionar todo lo que haga referencia a los frameworks y al Internet Information Service. ¿Listo? Por ahora, como les digo, vamos a dejar estos dos. Aquí estos también, miren que tiene desplegable para mirar qué tanto se instala. Vamos a seleccionar estos de aquí y seleccionémoslos todos. Listo, agregamos ese y agregamos este. Listo. Ahí hacemos ya la configuración de nuestra instalación. Como les digo, es muy recomendable muchas veces de una vez seleccionarlos todos para evitarnos pues inconvenientes. Listo, le decimos siguiente y este asistente ya lo hemos utilizado nosotros, nos da una descripción de lo que vamos a instalar, etc. Entonces dice la instalación, determinado del rol servidor web, IIS, incluye la instalación de servicios de rol que permiten atender contenido estático, realizar las pequeñas personalizaciones, etc. Listo, le decimos siguiente. Ahí nos muestra el resumen de los servicios que se van a instalar. Le decimos siguiente. Aquí nos muestra, perdón, acá no era el resumen, aquí nos muestra características adicionales o servicios adicionales al rol. Aquí ya nos muestra el resumen de lo que vamos a instalar y listo, le decimos instalar. Ahí pues deberíamos esperar a que finalice la instalación, quieto, que él inicia una descarga y una instalación. Entre tanto él va haciendo la instalación, vamos a mirar cómo sería la instalación en Ubuntu. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar en la plataforma, yo les compartí Ubuntu. Lo mismo, está el enlace para la instalación en CentOS y el enlace para la instalación en Ubuntu. Por acá está acá abajo. Les voy a colocar acá junticas para que las puedan observar. Entonces aquí está, servidor web en Ubuntu. Tenemos las dos, entonces vamos a mirar por ejemplo el servidor web en CentOS y el servidor web en Ubuntu. Vamos a mirarlo por aquí. ¿Qué pasa? Aquí miren que por ejemplo le está diciendo apt-get, que esto ya habíamos visto que era el manejador de paquetes, install php lib php 2, lib apache 2 mods php 5. Ahí tenemos unos elementos, cierto, que son módulos adicionales que estamos agregando. En realidad la instalación de Apache, este incluye la instalación de Apache y la biblioteca para el módulo de Apache de PHP 5, por ejemplo. Por eso aquí en la descripción dice que van a instalar Apache 2 más PHP 5. ¿Por qué? Porque va a decirle que Apache va a soportar el despliegue de aplicaciones PHP. Entonces nosotros necesitaríamos hacer la instalación del módulo de PHP, que la vamos a hacer también en la instalación que vamos a hacer nosotros aquí. Solo que aquí vamos a hacerla en un orden cronológico diferente. Este es el que yo les compartí. Entonces vamos a hacer un análisis rápido. Este comando ya lo habíamos visto. ¿Qué hacía ese comando? ¿Recuerdan?
¿Recuerdan para qué usábamos sudo apt update o update? Para actualizar los paquetes, profe. Eso, para actualizar las dependencias que tiene incluida ahorita nuestro sistema operativo. Ese casi siempre que se hace una instalación se lo ejecuta. Para que nuestro sistema operativo tenga las últimas versiones del mirror el cual configuramos en la instalación. ¿Listo? Luego le decimos sudo apt install, eso ya lo habíamos visto. Vamos a decirle al manejador de paquetes que nos haga una instalación. Y en este caso el programa que vamos a instalar es Apache 2. ¿Listo? En Apache 2 ya vendría el servidor de aplicaciones que no es IIS. Miren, acá es un servidor denominado Apache. ¿Listo? Ahí tenemos nuestro servidor, la instalación de nuestro servidor, y por acá ejecutamos un comando que ya lo habíamos visto, muy similar, solo que aquí cambiaría el nombre. ¿Para qué lo utilizábamos? Por ejemplo, en el DHCP. ¿Para qué utilizábamos ese comando, muchachos? Para verificar el estado de Apache en el sistema. Eso, para verificar el estado de ejecución del servicio de Apache en nuestro sistema operativo. ¿Cuáles otras operaciones podríamos hacer con systemctl? Eran 6 en total. Tenemos ahí status para ver el estado. ¿Cuál otra? Muy bien, Cristian. Sí, en efecto es para verificar la ejecución de Apache. ¿Cuál otra operación podríamos hacer con systemctl? Son 6. Son las que vimos en la clase anterior. ¿No? ¿No se acuerdan? Miremoslas acá. Miren, era start, stop, restart, status, enable y disable. Start para iniciar un servicio, stop para finalizarlo, restart para reiniciarlo, status para mirar el estado de ejecución, enable para activarlo como un servicio que arranca con el sistema operativo y disable para deshabilitar un servicio que arranque con el sistema operativo. ¿Listo? En este caso pues estaríamos mirando el estado. Y luego vamos a poder probarlo y hacer diferentes configuraciones. ¿Listo? Ahí cuando hagamos la instalación vamos a poder mirar los módulos que están instalados y por ahí va a estar el módulo de PHP ya instalado. Usualmente ya suele venir instalado la última versión. Si no, pues podemos hacer la instalación con este tipo de elementos, con este tipo de instalaciones de módulos dentro de nuestro servidor para nuestro Apache. Pero listo, miremos a ver si ya terminó el Windows de instalarse para proceder a hacer la instalación en el Linux. Listo. Por acá miren, aquí vamos a mirar, eh, ya está el 100% de la instalación. Le digo cerrar. Listo, terminé la instalación. Por acá ya me aparece un servidor adicional para administrar y si yo consulto a mi localhost, miren que ahora ya no me apareció desconocido, ya me dio respuesta y la respuesta que me da es la página principal del servidor IIS, del Internet Information Service. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que ya mi servidor está funcionando de forma correcta. Ya puedo acceder a mi localhost. ¿Listo? Déjenme miro algo. Miremos algo aquí en la configuración de la tarjeta de red. No, a ver, miremos si puedo acceder a este servidor desde mi máquina local. Miremos cuál era la IP.
10.0.2.100. 10.0.2.100. A ver, miramos en mi navegador. A 10.0.2.100. Creería que no. Claro, porque no estaría en la misma red. Mi equipo está en la 192.168.0. Este servidor está en otra red. Yo necesito estar en la misma red para tener esa configuración. A ver, hagamos una prueba. Deshabilitamos este de aquí. Digámosle que obtenga una IP dinámica. Estas las hicimos para el DHCP. Luego, ya que podamos hacer la práctica en una misma red, ya la vamos a mirar. Y digámosle que este va a ser un adaptador puente. Eso, ahí estaríamos en la misma red. Vamos a ver. Ahí estaríamos en la misma red, 192.168.0.101. 192.168.0.101. Miren que yo aquí estoy desde mi computador anfitrión y estoy accediendo al servicio web de este servidor que tengo acá. Estoy accediendo al Internet Information Service de ese servidor. ¿Listo? Miren que ahí ya funcionó mi servicio, pero ¿qué pasa si yo quiero administrarlo? Entonces, él mismo nos preguntó si queríamos instalar un componente de administración, que era el IIS, Information Service Administration. Entonces vamos a buscar aquí IIS, y ahí está, administrador de información de Information Server. Y aquí están los sitios que nosotros estamos publicando, y dentro de este sitio, este es nuestro gestor del servicio HTTP, del servidor de aplicaciones, perdón. Nosotros podemos hacer que este servidor responda a diferentes dominios, pero por aquí tenemos un dominio por defecto que se creó solito, miren, que sería, y ahí miren que cuando coloco el cursor, ahí me dice el http de http://localhost. Eso quiere decir que aquí está configurada ese home que tengo yo aquí, el home que yo accedo desde acá, desde aquí, ¿cierto? ¿Qué pasa? Miremoslo a ver. Vamos a mirar este de aquí. Este de aquí. Aquí tengo publicados los sitios y miren que por aquí aparece un default website. Si yo quisiera agregar más aplicaciones, pues por aquí las podría colocar. Aquí el default website, si miramos las propiedades, por aquí nos dice ASP Client, y aquí estarían conectados los archivitos que nosotros tenemos. Y esto en esencia está guardado en el disco duro. Si nosotros vamos aquí a mi disco local, yo ingreso a mi disco local C. Aquí en mi disco local C va a estar esta carpetica, inetpub, de aplicaciones de internet, .net, publications. Y aquí vamos a encontrar un www, ojo a este nombre, www.root. Si ingresamos aquí, por aquí vamos a mirar que hay una aplicación. Y si hago doble clic aquí, por ejemplo, abramoslo con Google Chrome. Miren lo que me aparece. Este es el archivo que tiene el com. Si yo lo edito, por ejemplo, vamos a mirar, digamos, la webcom. Aquí en el body, bueno, es que esta es una aplicación, listo, por aquí pongamos. Por ejemplo, yo voy a colocar dentro de ese container, voy a colocar un H1 que diga Jorge Rivera modificó
modificó. Cierro la etiqueta. Listo, miremos a ver si lo interpreta, porque como es una aplicación de Microsoft, puede que necesite una recompilación. Listo, y vamos acá. Miremos aquí. Refrescamos y mire, ahí sale. Jorge Rivera modificó, porque esta es una aplicación que está publicada a través de Internet Information Service. Y eso es lo que nos está indicando esta carpetica de aquí. Miren que está en ASP Client y ahí está la aplicación. Si nosotros miramos aquí, miren que aquí está ASP Client y aquí está la aplicación. ¿Listo? Esta es la aplicación que está desplegada. Si nosotros quisiéramos desplegar otra aplicación, que posteriormente vamos a desplegar una aplicación de Microsoft, yo voy a crear una pequeña solución rápida. Aquí podríamos decirle agregar aplicación. Miren, sobre este default website podemos decirle agregar aplicación. Y aquí vamos a tener la ruta de acceso. Por ejemplo, aquí vamos a configurar la ruta de acceso. Si yo le coloco alias, hagamos lo siguiente. Vamos a hacer un duplicado de este de aquí. Miremos algo antes. Este. Editar. Permisos. Miremos el alias de este. Entonces aquí digámosle agregar aplicación, digámosle hola, hola mundo, hola mundo. Aquí vamos a poder seleccionar qué tipo de aplicación es. Entonces miren que está por defecto un pool de aplicaciones y por aquí me aparecen los frameworks que tengo instalados en mi servidor. Está el 4.5, 4.5 Classic. Si hubiéramos instalado el 3.5 también iba a aparecer aquí. Vamos a dejar el pool por defecto y aquí vamos a seleccionar nuestra aplicación. Entonces aquí, perdón, acá yo voy a crear aquí en mi netpub, que es usual que se coloque ahí las aplicaciones. Voy a crear una nueva que va a ser hola y aquí voy a crear un archivito HTML rápido, de texto, index, y aquí vamos a decirle que vamos a cambiar la extensión para que se interprete como HTML. Entonces le voy a decir vista, extensiones del archivo, y lo vamos a cambiar. Ya no va a ser un TXT sino un HTML. Listo. Sí. Vamos a escribir un archivo HTML rápido. Es más, lo voy a copiar. Uy, voy a copiar el que tengo acá. Voy con notas. Este lo voy a dejar quietico. Le voy a quitar ese modificado por Jorge Rivera. Voy a guardarlo. Copiamos esta misma aplicación. Copiamos esta misma, pero a esta sí le vamos a poner Jorge Rivera. Cambiamos el nombre, le pongamos de index. Listo. Este es el que vamos a editarlo y le vamos a colocar modificó Jorge Rivera. Listo. Vamos a guardarlo este de aquí. Guardamos. Vamos a mirar acá en nuestra aplicación. Aquí ya no debería salir el letrerito porque lo borré. En efecto, miren, ya no sale. Ahí está. Y vamos a mirar acá nuestra nueva aplicación. Aquí. Listo. Entonces yo le voy a decir la ruta por defecto. El por defecto me va a ubicar en C. Voy a ir aquí a netpub, aquí en www.root y aquí esta carpeta hola. Esa es la que voy a utilizar. Le digo
activar carga previa, no. Aceptamos. Hola mundo, este es como lo voy a conocer. Hola mundo, aceptar. Listo, ahí tengo creada mi aplicación. Resulta que yo la puedo observar. Podemos mirar a ver cómo se está ejecutando. Entonces le digo aquí en examinar y le digo en Google Chrome. Ahí selecciono el navegador. Entonces ahí me abre con mi slash hola mundo, porque así yo la nombré. Entonces tengo ahí hola mundo, el nombre de mi aplicación. Ya voy a tener dos aplicaciones publicadas a través del servicio IIS. Entonces en este caso vamos a mi anfitrión, refresco esta. Miren, está bien, no tiene letrerito, pero ahora voy a abrir una nueva pestaña. Los voy a colocar aquí en paralelo para cargar la misma, pero hola mundo. Listo. Entonces miren, ahí están cargadas las dos aplicaciones. Esta dice Windows Server, la normal, y esta es la que modifiqué. ¿Por qué? Porque hice dos publicaciones diferentes. Acá publiqué la aplicación, esta es la que viene por defecto, la que viene configurada por defecto para que se muestre, y esta es la que yo creé. ¿Listo? En este caso, pues desplegué una aplicación simple de HTML que cualquier navegador o cualquier servidor web está capacitado para mostrar una página HTML. Entonces, por eso no tuve inconveniente. Si quisiera colocar otra, supongamos, yo por acá tengo un ejemplo. Pero no lo tengo aquí en la máquina virtual. Bueno, cuando hagamos la parte del FTP, ahí lo subimos al servidor y ahí vamos a utilizar ese para publicar. Entonces ahí tengo configurada y publicada mi primera aplicación. Sí, sí, o sea, es claro que son dos aplicaciones diferentes, muchachos. Sí, es claro. Hay preguntas ahí con Internet Information Service. En este caso, pues lo que nos interesa es la publicación de una aplicación. ¿Hay preguntas? Profe, Sí. pregunto yo, eh, teniendo el servidor, digamos, ya se puede tener un acceso pues, remoto a la aplicación o toca pagar por el dominio aparte. Ya, muy buena pregunta, Cristian. Teniendo el servidor, nosotros podemos acceder a la aplicación directamente por la dirección IP. Miren cómo lo hice yo aquí. Yo escribí la dirección IP. El único requisito es que estemos en red. Si el servidor es un servidor que está en internet, pues el servidor va a tener una IP pública. Y nosotros podríamos consultar. Por ejemplo, yo tengo una aplicación publicada en este servidor. Miren, ahí yo en este servidor no tengo un dominio comprado. Pero puedo acceder, este es un servidor que está público en internet y yo puedo acceder a él. ¿Listo? Solamente con la dirección IP. El requisito para acceder a los recursos de un servidor, este es un Apache, por ejemplo, este es un servidor Apache, el que estamos consultando, no es una IIS ni nada de eso, es uno en un Ubuntu server también, así como lo vamos a instalar, solo que tiene configuradas unas cositas adicionales. Pero nosotros no necesariamente debemos tener un dominio. El dominio es como una forma de fácil acceso. Por ejemplo, para uno es difícil, yo todavía no me sé esta IP, ¿cierto? Pero si yo digo www.google.com, eso en esencia es un nombre de dominio que se va a traducir en una IP, ¿cierto? Si yo escribo esto, miren, se va acá a Google, y si yo escribo 8.8.8.8, bueno, ese es el DNS de Google, ahí quizás no me va a responder por las restricciones. Pero ¿qué pasa? Miremos lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente. Mira, vamos a decirle
123.unisesma.edu.co. Unisesma. Es que en la universidad como que hay unos problemas con el DNS. Entonces, les voy a mostrar algo que vamos a mirar más allá cuando trabajemos con el DNS. Resulta que nosotros podemos hacer una resolución de nombres de dominio inversa. Es decir, nosotros podemos averiguar la IP a la que corresponde un nombre de dominio. Entonces, si yo le digo nslookup y le doy el nombre del dominio, él me dice, esta es la IP. Ah, no me respondió el IP. No existe el dominio. Ah, creo que toca quitarle el HTTP, porque él resuelve el dominio. Listo. Me dice que quien me responde a esa dirección, a ese nombre de dominio, es la 186.113.30.131. Entonces, si yo aquí en lugar de escribir www.unisesma, yo escribo 186.113.30.131, podría responderme la página de la universidad. En este caso, miren que me responde un mensaje estoy nuevo, que probablemente sea como lo tienen configurado allá. Como estoy solicitando la IP, me está respondiendo el servidor que tiene esa IP. Puede que internamente en la infraestructura de la universidad se esté haciendo un enrutamiento. Probemos con Facebook. Ahí, por ejemplo, sacamos el DNS lookup a Facebook. Porque ahí en esencia ya me retornó una respuesta el servicio que tiene esa IP. El servidor, perdón, que tiene esa IP. Pero me está respondiendo un servidor que a lo mejor se encarga de redireccionar las solicitudes. Entonces acá es 157.240.6.35. Pero fácilmente está en facebook.com. Ahí. Eso, miren. Ahí, por ejemplo, solicité la IP y me respondió Facebook. ¿Por qué no es necesario tener el nombre de dominio? Uno puede, desde que esté en la misma red, y ojo, cuando digo en la misma red no necesariamente debe ser internet. Miren que yo aquí estoy en la misma red, pero este servidor no está publicado en internet. Sin embargo, yo pude acceder a las aplicaciones que tengo ahí a través de la IP, porque estoy en la misma red. El nombre de dominio ya es como una forma más fácil de conocer la dirección de un servidor. Lo que yo les decía en un ejemplo. Es más fácil decir la Universidad CESMAG o la carrera 24, número 30 y algo, etcétera, que decir la coordenada de GPS, ¿cierto? Usted tiene su dirección asignada por Agustín Codazzi, que dice, por ejemplo, calle 24 con carrera 13, número 27. Usted se sabe esa, y si alguien le dice, ¿cuál es tu dirección? Usted le dice esa dirección. No le va a decir la coordenada GPS del menos 73 punto tal, porque es más difícil de aprenderse ese número. Es lo mismo, el DNS o el nombre de dominio es una forma sencilla o una forma más cercana al lenguaje humano que decir una dirección IP. ¿Listo, Cristian? Tú puedes tener acceso a un servidor sin necesidad de un dominio. He comprendido, profe. Muy bien. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Venga, profe, es cierto, me falta un pedacito de que recuerdo. En la parte de la IP, para obtener la IP pública, bueno, ¿también es un negocio o eso es completamente libre? No, las IPs públicas sí tienen un costo. La IP pública sí tiene un costo. Por ejemplo, los access point que nosotros, mejor dicho, usualmente los modem que tenemos en casa, de Claro, de Movistar, de quien sea, suelen tener una IP pública, porque así es como nosotros somos conocidos en Internet. Pero esas IP públicas sí tienen un costo. Cuando nosotros adquirimos un hosting, ¿cierto? En Internet, usualmente el hosting nos provee una IP pública para acceder a ese elemento.
Pero si queremos, supongamos, montar nuestro propio servidor, entonces al proveedor de internet nosotros debemos comprarle una IP pública o alquilarle una IP pública, además del servicio de internet, que a veces pues los proveedores, por ejemplo Movistar dice, usted va a adquirir un plan corporativo, con el plan corporativo le damos 5 IPs públicas, entonces usted tiene 5 IPs visibles desde internet. ¿Listo, Cristian? Comprendo. Gracias, profe. Listo. Usualmente, por ejemplo, con Amazon, con el AWS, que es como yo tengo ese servidor de Ubuntu que les mostraba hace un momentico, con el AWS a uno le brindan, con el servicio le brindan la IP pública para acceder. Que miren que, por ejemplo, el caso de, y ojo el King con ponerse a atacar, el caso de mi IP, ahí está, es una IP pública que me la brinda Amazon Web Service. ¿Listo? Lo mismo para la base de datos también hay una IP pública, etc. Solo con tener el servicio ya tengo acceso. Con contratar el servicio de Amazon. Sí, pues yo lo tengo, pero no sabía que daban una IP pública. Ajá, con los VPS. Verás, eso se ingresa por acá. A la AWS. ¿Cierto, Cristian? ¿Si tienes este? Sí, pues, aunque Disculpe, no. usualmente con el usuario raíz. Eso, ahí tú puedes tener un VPS. Ah, pero digamos, es como un servicio que debo activar Es un o solo con la servidor. cuenta. Ahí uno crea el servidor y selecciona el sistema operativo, CentOS, Windows, Ubuntu, lo que uno quiera, y ahí puede desplegar lo que uno necesita. Interesante, voy a mirar. Listo, listo, Cristian. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, muchachos, dejamos para la siguiente clase entonces la instalación de Apache en Linux, y allá vamos a hacer otras pruebas. Listo, por hoy pues eso es todo. Que tengan una feliz tarde y una feliz semana. Ya nos vemos el día jueves, muchachos. Muchas gracias. Listo, profe, gracias, que esté muy bien. Denme un segundo para revisar las conexiones. Tengo 14 conectados menos 2 son 12. 11. ¿Quién me falta de pronto en lista? Yo, profe. Miguel. Listo, ahí ya está. Listo, muchachos. Eso es todo. Muchas gracias. Que descansen. Que estén muy bien. Chao, Cristian.